Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, un reformador espiritual. Eso es lo que tú debes ser, lo que todos debemos ser, verdaderos reformadores en lo espiritual para bienestar nuestro, bienestar de nuestro entorno inmediato, nuestra familia, aquellas personas con las que nos relacionamos y en general para bendición de nuestras vidas. Entonces, un reformador espiritual. Ese es el llamado para que nos constituyamos en agentes que promueven el bienestar espiritual. Este tema, amigos, nace en la lectura del segundo libro de Crónicas en la Biblia, capítulo 34, versículo 33. Atención a lo que leo para ustedes. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Y escuchen esto, durante el resto de la vida de Josías no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Esta es una acción de limpieza, amigos. Es una acción de purificación, de purga, si se quiere, erradicando, eliminando todo aquello que no va de acuerdo a la palabra de Dios, que no va de acuerdo a los mandamientos de Dios y que definitivamente contamina nuestras vidas y trae un efecto destructivo a nuestra historia. Este rey Josías es un ejemplo formidable, alguien que se declara un reformador y noten lo que hace, quita todos los ídolos detestables. Será, amigo, amiga, que hay cosas detestables a Dios todavía en tu vida, que las estás permitiendo, que no son de Dios y que debieran ser erradicadas tal como aquí estamos leyendo. Y no solo eso, dice que Josías exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Esto es usar la autoridad legítimamente conferida por Dios a nosotros. Ejemplo, la autoridad de los padres sobre los hijos que están todavía bajo supervisión debido a su edad, bajo formación. Hay padres liberados, según ellos, que no quieren ejercer esta autoridad sobre sus hijos pequeños, prefieren solamente ser un amigo más de sus hijos. Entonces no quieren el conflicto que origina el reclamo, que origina el dar una instrucción, una orden para que se cumpla. Entonces prefieren ese camino de una falsa amistad. Y no exigen. Pero noten, este rey dice que él exigió que todos adoraran al Señor su Dios y que durante la vida de este rey Josías nunca esta gente, el pueblo de Dios, se apartaron del Dios de sus antepasados. Esto es, amigos, cuando alguien se atreve a ser un reformador espiritual. Ahora bien, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo ser un reformador espiritual en tu casa, amigo, amiga, con tu familia, en tu escenario de vida, en tu trabajo? Porque si bien es cierto, quizá tú no eres la autoridad máxima allí, pero al menos en el ámbito donde está absolutamente tu mayordomía, tú puedes ser un reformador en esa pequeña área donde tú estás a cargo. ¿Cómo ser un reformador espiritual? Primera palabra, vuelve a las buenas prácticas que habías abandonado. Vuelve a las buenas prácticas que habías abandonado. A veces sucede que nuestras creencias y nuestras convicciones parece que comienzan a envejecer o comienzan a erosionarse, usando otro término, o a deteriorarse. Y entonces comenzamos a permitirnos cosas que no debiéramos permitirnos y vamos cayendo en una especie de, perdonen la expresión, de compadre hablado, con ciertas cosas que tú sabes que no están bien, pero tú dices, bueno, pero no está bien, yo sé, pero y al fin y al cabo esto no está tan malo. Hay cosas peores que yo pudiera hacer y no las hago y bueno, así es que vas
abandonando ciertas buenas costumbres, vas abandonando ciertas buenas prácticas, pero si vas a ser un reformador espiritual, necesitas volver a retomar todo eso. Todo eso que dejaste, todo eso que abandonaste, necesitas definitivamente volver a retomarlo. Vuelve a las buenas prácticas que habías abandonado. Número 2, ¿cómo ser un reformador espiritual? Vuélvete con fuerza a la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia, amigos, es un libro, y lo he dicho cualquier cantidad de veces, la Biblia es algo más que un libro devocional. Hay gente que solo ve eso en la Biblia. ¿A qué me refiero con eso de un libro devocional? Quieren leer un salmo, quieren leer un proverbio del día, quieren leer una porción del día, como que si eso le va a comunicar un mejor ambiente, una mejor atmósfera para vivir y eso es todo. Y hombre, claro que la Biblia sirve para esto que estamos diciendo, pero es esto y más. Y la Biblia no es solo un libro devocional, amigos. La Biblia, escúchese bien, es un libro legislativo. Es donde está la ley de Dios. No es para leer un texto esta mañana, para sentirnos bien y esperar que el día nos favorezca. No, es para darnos cuenta dónde está la regla de Dios, la normativa de Dios, el mandamiento de Dios para nuestras vidas. Porque Dios, cuando nos pone una norma, amigos, no es pensando en Él. Si Dios no necesita de normas, porque Él es el que las crea más bien, y Él es el creador de todos los escenarios habidos en cualquier rincón. Dios pone las normas para evitar nuestra destrucción, para protección nuestra, para nuestra seguridad. Entonces, necesitas volverte con fuerza a la Biblia, donde está la normativa de Dios. Siempre suelo decir, y hoy lo reitero, si has leído en la Biblia que es de un modo, no lo hagas de otro. O si te estás preguntando por algo, pero ya en la Biblia dice algo a ese respecto, ya no hay más nada que preguntar. Ahí está ya todo dicho. Necesitas hacer lo que dice la Biblia. Cuando te vuelves de todo corazón y con todas tus fuerzas a la palabra de Dios, entonces te conviertes en un reformador espiritual en tu persona y en tu entorno. Número 3, ¿qué más? ¿De qué otra manera ser un reformador espiritual? Levanta el altar en tu casa. ¿A qué me refiero cuando digo altar en tu casa? Me refiero al altar de oración, al altar devocionario. ¿Qué estoy propiamente diciendo? ¿De qué estoy hablando? Hablo de oración familiar, hablo de vida devocional en tu casa, con tu familia. Hay gente que canta en la iglesia, pero jamás van a cantar en su casa un canto de alabanza, de adoración. Hay gente que ora en la iglesia, pero en su casa jamás van a levantar una oración. Hay gente que profetiza en la iglesia, pero en su casa no están dispuestos a profetizar o a ser profeta para los suyos. ¿Se da cuenta? Es gente que de alguna manera ha establecido una dicotomía en su vida, es decir, una doble vida, donde una parte de esa vida es allá afuera en las cosas de Dios y otra cosa es su vida personal o privada o familiar. Esta se lleva a cabo y se desarrolla de otro modo. Necesitas levantar el altar en tu casa. Comienza a juntar a los tuyos para orar cada mañana, y no es cuestión de mucho tiempo para invertir, porque no es el tiempo, es la intensidad y la intencionalidad con que se hace. Antes de salir cada mañana, los chicos para la escuela o la universidad, los grandes para el trabajo, una oración: que Dios bendiga este día, que Dios bendiga los estudios, que Dios bendiga el trabajo, que Dios guarde nuestro hogar en nuestra ausencia. ¿Te das cuenta? Cuando tú levantas el altar en tu casa, hay oración todo el tiempo. E insisto, no es cuestión de 1 hora, de 2 horas, es cuestión de la intención con que se hace, de la autoridad con que se hace y del discernimiento con que se hace. Número 4, ¿qué más sigo sumando? ¿Cómo ser un reformador espiritual? Elimina hábitos e intereses paganos. ¿A qué me voy a referir de manera directa? Lo que ves en la televisión. Hay cosas absolutamente paganas que ves en la televisión.
Y tú dices, no es que a mí me gusta este género. Ejemplo, te gusta el género de la comedia. Y si hay un género que se permite mucha vulgaridad, mucha obscenidad y mucho chiste realmente agresivo en lo moral, son las comedias. Dicen, no, es que a mí me gusta el género de, de, de misterio, los thrillers. Y entonces te permite ver unas temáticas bien raras y te introducen en escenas de paganismo, de maldad, de prácticas ocultistas, de desangramientos, que les digo amigos, desangramientos demenciales. Y todo eso dice, no es que a mí me guste y que tiene que ver eso con que yo sea cristiano. Tiene que ver bastante, amigo, porque el problema es que estás entrando en comunión con eso, aparte de cómo se va impregnando todo tu ambiente en tu casa, con toda esa cosa que está allí circulando, que quizás se terminó la película, tú cambias de canal o apagas la televisión, pero ya el ambiente quedó subyugado por esa cosa mala, negativa, espiritual. Entonces, por eso el consejo, atrévete a ser un reformador espiritual y elimina hábitos e intereses que tú tienes que definitivamente chocan con la voluntad de Dios para tu vida, y eso porque son cosas paganas o son cosas malignas, y te estoy poniendo como ejemplo lo que te permites ver en la televisión. Y número 5, con lo que cierro amigos, también somos reformadores espirituales cuando sacamos de nuestro entorno inmediato todo objeto bíblicamente cuestionable. Aquí voy a correr el riesgo de que más de alguno me considere un fanático, pero hay muchas cosas que hoy día se les llama arte, o en la decoración de interiores, en un sistema o estilo ecléctico de decoración, no solo que se permite, sino que se promueve. Algunos de estos objetos son objetos de una procedencia dudosa, porque se le llama arte modernamente, o es decir, arte hoy día, pero que en culturas antiguas de donde proceden eran verdaderas herramientas u objetos vinculados con la idolatría, con el paganismo, con la hechicería, etcétera, etcétera, o aún con el chamanismo cuando se trata de arte precolombino. Entonces, yo creo que vale la pena y es válido observar uno su entorno y ver qué libros hay que de repente tienen 20 años en una anaquel y en tu casa, y es un libro con algo que hay conflicto espiritual en relación a los asuntos de Dios, o algún objeto que tú le llamas arte, o si no es arte dices, pero es que decora muy bien aquí en la casa, pero de pronto, como te dije, tiene un origen que no te conviene esa cosa allí en tu ambiente, y tú necesitas como reformador espiritual sacar de tu entorno inmediato todo eso. Entonces, amigos, leía para ustedes de segundo libro de Crónicas, capítulo 34 y verso 33. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Esto le constituyó a Josías en un reformador. Nuestro tema de hoy es una invitación para que todos nos constituyamos en reformadores en nuestros escenarios de vida. ¿Cómo serlo y cómo hacerlo? 1. Vuelve a las buenas prácticas que habías abandonado. 2. Vuélvete con fuerza a la palabra de Dios. 3. Levanta un altar en tu casa, es decir, la oración familiar, la lectura de la Biblia, la oración antes de salir, todas sus actividades diarias, etc. 4. Elimina hábitos e intereses paganos que han venido hallando lugar en tu actitud, en tu manera de vivir. Y 5. Saca de tu entorno inmediato todo objeto bíblicamente cuestionable. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido.
Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Un reformador espiritual.